Mi esposa infiel me engañó durante 4 años con su alumno 15 años menor, pero lo que el destino le hizo fue devastador. Mi nombre es Eduardo, tengo 44 años y he estado casado 21 años con Mariana, que tiene 41 años y trabaja como profesor de historia en una reconocida universidad. Siempre fuimos una pareja estable, de esas que todos admiraban. Nuestros hijos, Bruno, 18, y Sofía, 16, creció en un hogar aparentemente tranquilo, sin grandes crisis. Pero en los últimos meses algo ha cambiado. Mariana empezó a llegar a casa más tarde, citando interminables reuniones académicas, proyectos de investigación que requerían dedicación extra y eventos universitarios que parecían surgir de la nada. Traté de entender que, después de todo, ella siempre amó su carrera. Pero ese sentimiento molesto comenzó a crecer dentro de mí, esa intuición que susurra en el fondo de mi mente, diciéndome que algo no está bien. Al principio traté de ignorarlo. Quizás fue solo un momento estresante para ella. Pero los pequeños detalles empezaron a molestarme. Mariana, que siempre había sido transparente con su celular, ahora incluso lo llevaba al baño y nunca más lo dejó abierto. Los mensajes que aparecían anteriormente en pantalla han desaparecido por completo. Cuando cogí su teléfono por cualquier motivo, ya fuera para ver una dirección o buscar una foto de nuestros hijos, noté que algunas conversaciones habían sido eliminadas. ¿Quién borra mensajes con tanta frecuencia? Esto era inusual para alguien que nunca había tenido la costumbre de ocultar nada. La distancia entre nosotros se hizo cada vez más evidente. Las conversaciones disminuyeron, las cenas familiares se volvieron silenciosas, e incluso los momentos más íntimos se volvieron raros y mecánicos. Intenté entablar conversación, entender lo que estaba pasando, pero siempre recibía respuestas vagas e impacientes. Estoy cansado, la universidad me está matando, es solo una fase, pronto pasará. Pero no sucedió. Al contrario, parecía que cuanto más intentaba acercarme, ella más se alejaba. Y, dentro de mí, creció la certeza, algo andaba mal. Muy mal. Un día decidí probar su reacción. Casualmente le pregunté sobre su rutina, sobre sus compañeros de trabajo, sobre qué la mantenía ocupada en la universidad. La respuesta llegó rápidamente, casi ensayada. Pero había algo en sus ojos, algo que no podía explicar. Un malestar, una mínima vacilación antes de responder. Y fue en ese momento que la duda se convirtió en sospecha real. Mariana me estaba ocultando algo. Simplemente no sabía que todavía. Y eso fue lo que más me atormentó. Empecé a prestar atención a las pequeñas señales. Los diferentes perfumes que no eran suyos. Ropa más ordenada de lo necesario para un día típico de trabajo. El brillo en mis ojos al leer ciertos mensajes en mi celular, un brillo que ya no era para mí. Empecé a notar que cada vez que me acercaba a ella mientras hablaba por teléfono, su expresión cambiaba, como si la hubieran pillado haciendo algo que no debería estar haciendo. La inseguridad corroía mi mente. ¿Fue paranoia? ¿O estaba viendo exactamente lo que no quería ver? La angustia iba creciendo dentro de mí. Quería confrontarla, pero al mismo tiempo el miedo a la respuesta me paralizó. ¿Y si tuviera razón? ¿Qué pasaría si, después de 21 años de matrimonio, mi esposa realmente me estuviera engañando? Necesitaba saber la verdad, pero ¿cómo podría saberla sin que me trataran como a un marido paranoico y controlador? Fue entonces cuando decidí que debía actuar de forma inteligente. Si estuviera pasando algo, lo descubriría. Pero todavía no sabía que, al buscar respuestas, encontraría mucho más de lo que estaba dispuesta a afrontar. Algo dentro de mí gritó que esta historia apenas comenzaba. Y lamentablemente tenía razón. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Las dudas se habían convertido en una certeza inquietante y asfixiante. Necesitaba confrontarla, necesitaba escuchar de ella que todo estaba en mi cabeza, peor aún, que tenía razón. Una noche, mientras ella cenaba distraída, mirando su celular con esa mirada perdida en los ojos, solté: «Tú caminas diferente, Mariana. Hay algo que debas saber». El silencio que siguió fue ensordecedor. Levantó la vista lentamente, me miró por un momento y de repente se echó a reír. Se rió como si le hubiera contado un chiste malo. «Estás siendo paranoico, Eduardo». Las palabras llegaron rápidas, agudas, como si ya estuvieran listas. Esa risa me golpeó como un puñetazo en el estómago. No fue solo la respuesta en sí, sino la forma en que la dijo. Como si la idea fuera completamente absurda,
como si fuera un idiota por siquiera considerarla. ¿Paranoico? Repetí, tratando de controlar la agitación dentro de mí. Entonces dime, ¿por qué estás siempre ocupada? ¿Por qué borraste tus mensajes? ¿Por qué has estado actuando como si fuera un extraño? Pero Mariana se limitó a suspirar, exasperada, como cansada de un juego que solo existía en mi cabeza. Eduardo, por amor de Dios, estás viendo algo que no ves. El problema era que eso no era cierto. No estaba viendo nada. Todos los carteles estaban allí, desplegados ante mí, y ella me trataba como a un loco. Esa fue la parte que más me dolió. Durante años fuimos socios, cómplices, amigos. Pero ahí, en esa conversación, yo no era más que un marido celoso e irracional, al menos en su versión. Tienes que confiar en mí, dijo, esta vez con un tono más suave, casi como si me estuviera consolando. Pero había algo mal en esa calma, como si ella supiera que negarlo era suficiente para hacerme retroceder. Quería creer. Quería que eso fuera verdad. Pero ¿cómo podría ignorar todo lo que ya había visto? ¿Cómo puedo borrar de mi mente los detalles que gritaban que algo estaba pasando? Si no tienes nada, muéstrame tu celular ahora. Lo desafié. Su sonrisa desapareció. Sus ojos parpadearon rápidamente, como si su cerebro estuviera procesando una salida. Entonces, Mariana se levantó bruscamente de la mesa y dijo irritada, no voy a alimentar tu locura, Eduardo. Esto ya pasó de la raya. Cogió el teléfono y salió de la cocina sin mirar atrás. Fue entonces cuando supe que tenía razón. La ira y la frustración burbujeaban dentro de mí. No estaba paranoico. No estaba inventando cosas. Pero Mariana había logrado darle la vuelta a la situación y hacerme parecer el villano de la historia. Me senté allí, cenando sin probar la comida, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Si quisiera la verdad, tendría que encontrarla yo mismo. Porque Mariana no me daría nada en bandeja. Pasó los siguientes días actuando como si nada hubiera pasado. Besos automáticos en la mejilla, conversaciones superficiales, la misma vieja excusa sobre el trabajo. Pero ahora algo dentro de mí estaba despertando. No iba a dejar pasar eso. Si ella me estaba engañando, lo descubriría. Y cuando lo supe, no habría risa en el mundo que la salvara de las consecuencias. Incluso después del enfrentamiento, Mariana siguió actuando como si nada hubiera pasado. Si antes tenía dudas, ahora tenía una misión, descubrir la verdad con mis propios ojos. Empecé a observarlo con más atención, notando los patrones que antes se me escapaban. Las noches en la universidad empezaron a ser más frecuentes, siempre con diferentes excusas. Un evento académico aquí, una reunión de departamento allá, una conferencia imperdible. Pero siempre era el mismo guión, ella salía apurada, se vestía más de lo necesario y cuando regresaba a casa evitaba mirarme. Sabía que necesitaba actuar. Entonces decidí sorprenderlo. Esa noche, Mariana dijo que se quedaría hasta tarde corrigiendo exámenes. Algo dentro de mí me dijo que era el momento adecuado para actuar. Esperé un rato y, sin avisar, salí de casa. Fui a la universidad. El viaje parecía interminable, mi mente bullía con escenarios que no quería creer que fueran reales. Tal vez llegaría allí y encontraría una sala llena de profesores corrigiendo trabajos, y todo sería un montón de tonterías. Pero en el fondo sabía que eso no era lo que encontraría. Cuando llegué, estacioné el auto un poco lejos y comencé a buscar. Y luego lo vi. Del otro lado del patio estaba Mariana, pero no sola. Un hombre más joven, de unos 20 años, le cogió la mano. No parecía un maestro ni un compañero de trabajo. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho cuando noté su expresión, asustada, nerviosa, mirando a su alrededor como si no quisiera ser vista. Pero ya era demasiado tarde. Ya lo había visto todo. Mariana notó mi presencia casi al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron y su rostro se puso completamente pálido. «¿Qué estás haciendo aquí?», tartamudeó, tratando de soltar discretamente la mano del chico. Pero ya no hubo más disfraces. Me crucé de brazos, sintiendo una mezcla de ira y decepción ardiendo en mi interior. Solo quería sorprenderte, pero parece que soy yo el sorprendido. Mi voz salió firme, pero por dentro sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. El chico, Fernando, como más tarde descubriría, dio un paso atrás, incómodo, como si quisiera evaporarse de allí. Mariana, por su parte,
intentó retomar el control de la situación. No es lo que piensas, Eduardo, dijo rápidamente, con esa voz de quien intenta minimizar el daño. Pero el problema era que eso era exactamente lo que estaba pensando. No necesitaba más pruebas para entender lo que estaba pasando allí. Me quedé allí, esperando que ella dijera algo, cualquier cosa que tuviera sentido. Pero no llegó nada. Su silencio decía más que cualquier excusa poco convincente. Quería explotar, gritar, preguntar cuánto tiempo llevaba pasando esto. Pero en ese momento me sentí profundamente cansado. ¿Qué más me quedaba por descubrir? La detención ya se había producido. Lo que vino después solo sería la confirmación de lo que ya sabía. Y de repente, todo parecía tan claro. Mi esposa me estaba engañando y finalmente lo había visto con mis propios ojos. Fernando. Ahora tenía un nombre para la cara que vi sosteniendo la mano de mi esposa. Después de esa noche, mi mente estaba en un torbellino de preguntas. ¿Quién era él, de todos modos? ¿Qué tenía el que yo no tuviera? ¿Cómo pudo una mujer de 41 años, casada desde hace más de 2 décadas, con una familia, involucrarse con un chico que apenas terminó la universidad? No pude procesarlo. Entonces comencé a juntar las piezas. Fernando era uno de los estudiantes brillantes de su clase. Alguien de quien Mariana hablaba casualmente los últimos años, como si fuera un estudiante más. Pero ahora todo tenía sentido. Recordé pequeñas menciones de él. Fernando escribió un artículo impresionante. Fernando es uno de los pocos estudiantes realmente dedicados. Fernando tiene un potencial académico increíble. En ese momento estas frases no me dijeron nada. Mariana siempre tuvo pasión por lo que hacía, y elogiar a los estudiantes era parte de su trabajo. Pero ahora, mirando hacia atrás, vi el patrón. Fernando nunca fue solo un estudiante para ella. Y lo peor, no sabía cuánto tiempo llevaba pasando esto delante de mis narices. Mi mente volvió a ese momento en el patio de la universidad. La forma en que Fernando se alejó al verme, los ojos de Mariana llenos de culpa, el silencio asfixiante entre los tres. Si realmente fuera algo inocente, me habría llamado más cerca, me lo habría explicado allí mismo. Pero no. Ella no reaccionó porque sabía que no podía justificarlo. La verdad era innegable. Ella estaba teniendo una aventura con un estudiante. Un chico 15 años menor. ¿Y yo? Fui el último en darme cuenta. En los días siguientes, traté de observar atentamente a Mariana. Ella fingió ser normal, pero vi en sus ojos que estaba conmocionada. Quizás porque, en el fondo, sabía que era indefendible. No fue solo una trampa, fue una aventura con alguien mucho más joven, alguien que dependía de ella académicamente. No solo destruyó nuestro matrimonio, sino que también puso en riesgo su carrera. Era solo cuestión de tiempo que todo saliera a la luz. Quería preguntar directamente. Quería escuchar toda la verdad de su boca. Pero algo me detuvo. ¿Y si ella continuara negándolo? ¿Qué pasaría si necesitara más pruebas para hacerla enfrentar la realidad? Una parte de mí simplemente quería explotar, arrojarle a la cara todo lo que ya sabía. Pero la otra parte quería esperar. Porque tenía la sensación de que ese agujero era aún más profundo de lo que imaginaba. Cada día que pasaba, más detalles se juntaban en mi cabeza. Pequeños momentos que antes no significaban nada ahora gritaban la verdad. Ella siempre estuvo atenta a sus alumnos, pero con Fernando fue diferente. El tono de voz, el brillo en sus ojos cuando hablaba de él, la forma en que evitaba mencionar su nombre cuando yo estaba cerca. Y ahora, sabiendo lo que sé, todo tenía sentido. No estaba simplemente enfrentando una traición. Me enfrentaba a algo mucho más grande. Y necesitaba saber exactamente a dónde iba esto. La ira y la frustración me consumían todos los días. Necesitaba escuchar la verdad de su boca, necesitaba que ella admitiera lo que estaba pasando. Mariana seguía fingiendo que todo era normal, pero sus ojos no mentían. Ella sabía que yo lo sabía. Y aún así me aferré a la ilusión de que podría salirme con la mía, de que no tendría el valor de seguir adelante. Pero no iba a esperar más. Esa noche, realmente la enfrenté. Esperé a que llegara de la universidad, me senté en el sofá y le pedí que se sentara también. Mi tono fue firme, directo. ¿Tienes una aventura con él, Mariana? Quería que ella sintiera el peso de esas palabras. Quería ver su reacción cruda, sin tiempo para ensayar excusas. Sus ojos se abrieron por un momento,
pero pronto se recuperó. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Su voz sonaba indignada, como si la acusación fuera absurda. Pero vi la vacilación, vi el miedo brotando detrás de la máscara a la que ella intentaba aferrarse. Ella se rió, una risa forzada que no coincidía con la tensión en el aire. Esto es absurdo, Eduardo. Te estás obsesionando con esta idea loca. Pero no retrocedí. Entonces mírame a los ojos y dime que es mentira. Ella abrió la boca, pero no le salieron palabras. Eso era todo lo que necesitaba. Su silencio fue la confesión que estaba buscando. Pero aún así, siguió intentando defenderse, desesperada por cambiar el rumbo. Me estás acosando. ¿Quieres controlar mi vida? Mariana empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de desesperación por haber sido acorraladas. Tienes que confiar en mí, suplicó, con la voz temblorosa. ¿Pero cómo podría confiar después de todo lo que vi? Después de sorprenderla sosteniendo la mano de ese chico, después de todas las noches extrañas, los mensajes borrados, las miradas furtivas? La confianza había muerto hacía mucho tiempo. Apreté los puños, conteniendo la avalancha de emociones que querían desbordarse. ¿Por qué haces esto? Mi voz era más baja, más cansada de lo que imaginaba. Mariana no respondió. Ella simplemente sollozaba, con las manos en la cara, como si eso la redimiera. Pero no lo sentí. Me sentí rechazado. Podría seguir negándolo, podría intentar manipular la situación, pero los hechos no cambiaron. Sabía la verdad. Y ella también sabía que yo lo sabía. Ella no admitió nada esa noche, pero no era necesario. La confesión estaba entre líneas, en la forma en que caía su máscara. Pero si ella pensó que me iba a quedar ahí, estaba muy equivocada. Necesitaba más que una confrontación emocional. Necesitaba pruebas concretas. Y lo iba a lograr. Después de lo que descubrí, algo cambió dentro de mí. Ya no era el hombre que intentaba buscar explicaciones, que quería creer en excusas mal dichas. Ahora sabía la verdad. Vi a Mariana de otra manera, casi como si fuera una desconocida. Pero incluso con toda la evidencia, incluso sabiendo que ella destruyó a nuestra familia, ella todavía trató de actuar como si pudiera arreglar todo. Y fue entonces cuando vi, por primera vez, que el peso de la culpa comenzaba a consumirla. Fue como si, de repente, todo se hubiera derrumbado sobre ella al mismo tiempo. El peso de las elecciones, de las mentiras, de las noches escondidas. Y ahora no había ningún lugar donde esconderse. Mariana no tardó en darse cuenta de que ya no había escapatoria. La confronté con los mensajes, las fotos, los votos de amor intercambiados con Fernando. Esta vez ella no se rió. Ella lloró. Lloró como si las lágrimas pudieran borrar lo que hizo, como si la desesperación pudiera hacerme olvidar. Pero ya no quedaba nada que olvidar. El daño ya estaba hecho, y ya no era el mismo hombre que una vez la amó. Intentó argumentar, intentó decir que no era lo que parecía, que la cosa se salió de control. Pero ya había escuchado todas las excusas posibles. Y ninguno de ellos cambió los hechos. Ninguno borró las noches que pasó con él, los mensajes en los que se burlaba de nuestro matrimonio, la forma en que me dejó en ridículo durante 4 años. Nada podría borrar la traición. Los días siguientes fueron un infierno. Mariana ya no era la mujer fría y segura que me hacía dudar de mi propia cordura. Ella se estaba desmoronando. Caminaba por la casa como una sombra, lloraba por los rincones, intentaba hablarme como si todavía hubiera algo que salvar. Pero no hubo más matrimonio. Ya no había familia. ¿Y lo peor de todo? Bruno y Sofía también entendieron. Mariana siempre fue una madre presente, o al menos eso creía. Pero ahora, incluso sus hijos la miraban como si ya no la reconocieran. Y eso la destruyó. Bruno fue el primero en enfrentarse a ella. Mi hijo, mi primogénito, la miró a los ojos sin dudarlo y le dijo la verdad que ella tanto se esforzaba en evitar: destruiste a nuestra familia. Las palabras fueron como una bofetada y, por primera vez, vi a Mariana realmente quebrarse. Intentó explicarse, intentó decir que seguía siendo nuestra madre, que nada cambiaría eso. Pero Bruno no quería saberlo. Le dio la espalda sin mirar atrás. Sofía, mi hija menor, estaba más tranquila. No gritó, no discutió. Simplemente dejó de hablar con Mariana. Y para mi esposa esto fue aún peor.
Ser ignorada por sus propios hijos fue el castigo que nunca imaginó que enfrentaría. La culpa comenzó a consumirla desde adentro hacia afuera. Antes dormía como si nada. Ahora escuché los sollozos ahogados en la habitación de al lado. Antes salía de casa ordenada, confiada, con prisas por vivir su otra vida. Ahora, pasaba las noches en silencio, mirando al vacío, sin saber qué hacer. Antes ella era la mujer que llevaba las riendas, la que manipulaba la narrativa para hacerme dudar de mí mismo. Ahora, yo era simplemente una persona destrozada, sola, abandonada por mis propias decisiones. Intentó hablar conmigo un par de veces. Intentó pedir perdón. Dijo que lo lamentaba, que Fernando no quiso decir nada, que había sido un error. Pero solo pude reír amargamente. 4 años. 4 años de mentiras, reuniones secretas, mensajes borrados. ¿Y ahora fue un error? ¿Ahora ella quería que lo olvidara todo? No. El arrepentimiento no es redención. El arrepentimiento no borra el pasado. Y ya no sentí nada más que desprecio. Ella ya no necesitaba mi ira. El dolor de las consecuencias ya estaba haciendo el trabajo por mí. Y lo peor estaba por llegar. ¿Por qué viene después del arrepentimiento? ¿Qué queda cuando ya no hay vuelta atrás? Mariana estaba a punto de descubrirlo. ¿Y yo? Solo vi cómo ella se ahogaba en la culpa. La casa que alguna vez fue un hogar ahora se había convertido en un campo de batalla silencioso. Después del descubrimiento, después de la confesión tácita, ya no quedaba nada que salvar. Mariana lo sabía, pero aún así trató de aferrarse a cualquier apariencia de normalidad. Hizo pequeños gestos, como preparar el desayuno, poner comida en mi plato en la cena, preguntarme cómo estuvo el día. Pero eran gestos vacíos, inútiles y sin sentido. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque no había nada más que decir. El matrimonio había terminado. Y ya no me sentí enojado. Sentí indiferencia. Y eso, quizás, fue lo peor para ella. La decisión de divorciarse se tomó sin dudarlo. Ya no había más que discutir, ya no había lugar para conversaciones, para promesas vacías o lágrimas tardías. Mariana no intentó convencerme de lo contrario. Sabía que lo había perdido todo. Pero eso no hizo que las cosas fueran menos dolorosas. Ver una historia de hace 21 años desmoronarse así no era algo que pudiera simplemente ignorar. Pero necesitaba seguir adelante. Y necesitaba afrontar las consecuencias sola. Y lo más cruel de todo era que no tenía a nadie a quien culpar más que a ella misma. Ella destruyó su propia vida. Cuando se difundió la noticia del divorcio, Mariana empezó a sentir el peso del aislamiento. Bruno y Sofía fueron categóricos, no querían tener contacto con ella. Mi hija, que solía ser tan cercana a su madre, ahora ni siquiera la miraba a los ojos. Se convirtió en una extraña en su propia casa. Bruno, más directo, fue implacable. Hiciste tu elección, ahora hazlo. Y eso la destruyó más que nada. Vi en sus ojos que, si pudiera retroceder en el tiempo, haría todo de manera diferente. Pero no hubo vuelta atrás. No pudo reescribir los últimos 4 años. Su salida de casa fue un momento difícil pero necesario. Se mudó a un departamento pequeño, lejos del barrio donde vivíamos. Era un lugar sin vida y sin alma. Pequeño, asfixiante. Ella, que siempre había estado orgullosa de su independencia, ahora estaba completamente sola. El matrimonio se acabó. Sus hijos la rechazaron. ¿Y Fernando? Desapareció. Tan pronto como el escándalo se extendió y su relación perdió el brillo del secreto, él la descartó sin pensarlo 2 veces. Mariana destruyó una familia por alguien que ni siquiera se preocupaba por ella. Y ese fue el golpe final. Intentó reconectarse con sus hijos, intentó concertar reuniones, enviar mensajes, llamar. Pero la rechazaron. Cada intento fue recibido con silencio o respuestas frías. No quiero verte ahora, mamá. No sé si alguna vez podré perdonar. Y Mariana, por primera vez, sintió el peso real de sus decisiones. Ella no solo perdió a un marido. Ella perdió a sus hijos. Perdió la vida que construyó. Escuché desde lejos sus fallidos intentos de reconciliación. El celular sonó y nadie contestó. Los mensajes desesperados, llenos de arrepentimiento, quedaron sin respuesta. El silencio de sus propios hijos fue el mayor castigo que pudo recibir. Yo,
En cambio, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. Alivio porque finalmente estaba libre de una mentira. Vacío porque, de alguna manera, todavía me preguntaba si algo podría haber sido diferente. Pero esas preguntas ya no importaban. El pasado no se podía cambiar. Lo que quedaba ahora era seguir adelante. Pero Mariana no tenía a dónde ir. Su aislamiento no fue solo físico. Fue emocional, psicológico. Sabía que, tarde o temprano, el arrepentimiento se convertiría en algo aún más peligroso. Porque cuando ya no hay esperanza, cuando no hay nadie más a tu lado, la mente se convierte en un lugar oscuro. Y Mariana estuvo a punto de hundirse aún más en ese abismo. Ella aún no lo sabía, pero lo peor aún estaba por llegar. Mariana nunca fue una mujer débil. Ella siempre fue decidida, orgullosa, alguien que apenas se dejaba sacudir. Pero, después de la separación, después del aislamiento, algo en ella empezó a cambiar. El brillo de los ojos desapareció, la ropa bien cuidada fue cambiada por prendas sencillas y desaliñadas. La mujer que alguna vez tuvo la pose de una maestra respetada ahora parecía una sombra de sí misma. Las llamadas empezaron a volverse extrañas. Al principio, hubo intentos comunes de contacto, insistencia en que reconsiderara, solicitudes desesperadas para ver a los niños. Pero con el tiempo su voz cambió. Parecía cansada, derrotada. Bruno y Sofía todavía no querían contactar. Esto la devastó más que cualquier otra cosa. Ella ya me había perdido, ya había perdido el respeto de su familia y compañeros de trabajo quienes, poco a poco, fueron descubriendo la verdad. ¿Pero perder a tus hijos? Esto era insoportable. Sus mensajes comenzaron a tomar un tono diferente. Sé que cometí un error, pero ¿me perdonarán algún día? Si desapareciera, ¿al menos alguien me extrañaría? Al principio pensé que eran solo palabras pronunciadas en el calor del dolor. Pero con el paso de los días, las llamadas empezaron a preocuparme. Su voz sonaba ahogada, a menudo arrastrada, como si hubiera estado bebiendo o tomando algo. Eduardo, no puedo más. Solo quería retroceder en el tiempo. Siempre era la misma conversación. El arrepentimiento aplasta cada palabra, la culpa consume cada frase. Intenté mantener la calma, pero algo dentro de mí me dijo que esto era más que un simple arrebato. Estaba al borde del colapso. Incluso después de todo lo que hizo, no podía ignorarlo. Conocí a Mariana. Y por primera vez me di cuenta de que en realidad se estaba rindiendo. Un día, los mensajes cesaron. Las conexiones también. El silencio, que antes parecía una liberación, ahora se volvió incómodo. Sentí que algo andaba mal. Miré mi teléfono, esperando que apareciera su nombre en la pantalla, pero nada. Pasaron las horas y la inquietud aumentó. Fue como si una oscura premonición me invadiera. Aunque sabía que ya no era mi responsabilidad, necesitaba saber si ella estaba bien. Subí al auto y conduje hasta el departamento donde ella vivía. El camino nunca me había parecido tan largo. Una vez allí, llamé a la puerta. Ninguna respuesta. Golpeé de nuevo, esta vez más fuerte. Nada. El silencio al otro lado de la puerta me dejó helado. Mariana fue alguien que atendió al primer golpe, alguien que siempre estuvo alerta. Pero ahora no se oía ningún sonido. Intenté llamar a su teléfono. Llamó hasta que saltó el buzón de voz. Fue en ese momento que mi preocupación se convirtió en pavor. Algo andaba mal. Muy mal. Mi corazón se aceleró. Sin pensarlo dos veces, forcé la manija, pero la puerta estaba cerrada. Necesitaba entrar. La llamé por su nombre y golpeé con más fuerza. Aún así, nada. Entonces actué por instinto. Empujé la puerta con todas mis fuerzas hasta que finalmente cedió. Lo que vi dentro hizo que se me revolviera el estómago. El olor a medicina en el aire, los frascos esparcidos por el suelo, su cuerpo inerte en el sofá. Mariana no se estaba rindiendo simplemente. Ella ya había tomado la decisión. El tiempo pareció ralentizarse mientras corría hacia ella. La llamé, le sacudí el hombro, sentí su cuerpo frío, insensible. Mis dedos temblaron mientras buscaba su pulso. Hubo un latido, débil, pero aún ahí. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono celular y llamé a los servicios de emergencia. La odié por lo que me hizo, por la destrucción de nuestra familia, por la traición. Pero en ese momento lo único que quería era que ella sobreviviera.
Sabía que el destino ya estaba pasando factura. ¿Pero hasta qué punto podría llegar el dolor? El sonido de la ambulancia atravesando la noche parecía lejano, amortiguado por el peso de lo que estaba sucediendo. Me quedé al lado de Mariana, mientras los paramédicos trabajaban para estabilizarla. Tenía el rostro pálido y la respiración entrecortada. La habitación, ahora iluminada por luces de emergencia, parecía más pequeña, sofocante. Los frascos de medicamentos esparcidos por el suelo eran testigos mudos de la desesperación que había vivido en los últimos días. Sabía que la traición, la pérdida de la familia, el aislamiento habían pasado factura. Pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Mientras los médicos la colocaban en la camilla, sentí algo que no esperaba: lástima. La mujer que destruyó a nuestra familia ahora estaba allí, frágil, sin fuerzas ni siquiera para permanecer consciente. Podría odiarla, podría simplemente alejarme y dejarla sola para enfrentar las consecuencias. Pero algo dentro de mí, tal vez los años de convivencia, tal vez el simple hecho de que una vez la amé, no me dejó abandonarla. Subí a la ambulancia y tomé su mano fría en el camino al hospital. Ella destruyó nuestras vidas, pero no podía simplemente ver su completa destrucción sin sentir nada. En el hospital la tensión era abrumadora. Los médicos se apresuraron a estabilizarla, las enfermeras preguntaron sobre su historial, mientras yo permanecía allí, tratando de procesar todo. Mariana había intentado acabar con todo. Y por mucho que quisiera negarlo, una parte de mí se preguntaba: ¿tuve la culpa de esto? Por supuesto, la traición fue suya, la destrucción del matrimonio fue causada por sus propias decisiones. ¿Pero habría sido diferente si sus hijos la hubieran perdonado? ¿Si no la hubieran dejado completamente sola? ¿Si le hubiera dado una última señal de que ella todavía le importaba a alguien? Finalmente vinieron los médicos a darme noticias. Ella sobrevivió. El cóctel de medicamentos fue lo suficientemente fuerte como para llevarla al límite, pero no más. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Mariana estuvo en coma durante días, y su cuerpo luchaba por recuperarse del shock. Los médicos dijeron que las posibilidades eran buenas, pero que podría tener consecuencias. Y eso es exactamente lo que pasó. Cuando finalmente despertó, ya no era la misma. El destino no solo pasó factura, dejó marcas irreversibles. Después de ser dada de alta del hospital, Mariana no regresó al solitario departamento. Necesitaba atención constante, apoyo médico y apoyo psicológico. Su cuerpo debilitado y su mente devastada la hicieron dependiente de otras personas. La mujer independiente, llena de orgullo, necesitaba ahora ayuda con cosas sencillas. Sus propios hijos todavía se mostraban reacios a verla. El resentimiento no desapareció solo porque ella casi muere. El perdón no vino automáticamente con el sufrimiento. La miré y me pregunté si todo valía la pena. Si 4 años de traiciones, de mentiras, de secretos, realmente valieran la pena para este final. Mariana no solo perdió su matrimonio. Ella lo perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió su carrera, perdió su propia autonomía. Tal vez, en el fondo, creía que podía salirse con la suya, que el tiempo lo curaría todo, que la gente olvidaría. Pero el destino no olvida. Y al final siempre pasa factura. Ahora, mirando a Mariana, frágil y sola, me pregunté, ¿valió la pena que todo terminara así? Si te gustó la historia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre el caso de hoy. Dinos también desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima historia.